Bienvenidos a un nuevo programa de Educando. Hoy vamos a tratar un tema que confío, estoy seguro que le va a interesar muchísimo a padres, madres y profesores de adolescentes. Entendiendo hoy por adolescencia un periodo larguísimo que puede comenzar a los 12, 13, 14 años y en realidad no se sabe cuándo termina. Una vez una madre fue con su hija adolescente a comer, fueron a un McDonald's y entonces llegaron al mostrador, le dijo la dependienta qué desean y dijo la madre, para mí una ensalada del César con salsa light y para la niña también, salsa César con salsa light y sin picatostes. La niña decía, no, yo quiero un perrito caliente con ketchup y con tomate. Y le decía a la madre, de eso nada, eso son grasas polisaturadas, que eso es dañino para la circulación y para el sistema respiratorio, de modo que de ninguna manera tú vas a tomar tu ensalada de César, que es baja en calorías, con mucha vitamina, así que, por favor, 2 ensaladas de César. Aún así la niña protestaba, pues yo quiero el perrito caliente con ketchup y con... Por favor, niña, cállate. Total, que se mete la empleada y viene al rato con una ensalada de César y un perrito caliente, al cual se le salía por fuera el tomate, el ketchup, estaba rezumante de sabor y de olor. Y entonces la niña se vuelve a su madre y le dice, mamá, ¿te das cuenta? Esta señorita cree que yo existo. Eso es una experiencia muy habitual. Niños y niñas, adolescentes, que viven en familia, asisten a sus clases normalmente, pero en realidad no son considerados, no son escuchados, no son valorados, su opinión no es tenida en cuenta, no tienen el apoyo incondicional por parte de un padre, de una madre, de unos profesores, de modo que esa persona crece con un profundo vacío emocional. Y en realidad es muy frecuente, creo que es muy frecuente encontrar pues jóvenes, niños, niñas con una capacidad intelectual alta o muy alta, pero con muy bajo rendimiento académico. ¿Qué les sucede? Pues si descartamos otros elementos, como puedan ser posibles adicciones a Internet, a sustancias, o eliminamos otros factores como algún tipo de problemas momentáneos, en realidad suele haber detrás siempre unas carencias emocionales, unas disfunciones emocionales. Y a esto tenemos que estar muy pendientes, padres, madres y profesores. Para hablar de todo esto, hoy contamos con una persona de máxima solvencia, que es Beatriz Rodríguez Rego, que es profesora, pero además es que es psicóloga en ejercicio, de modo que conoce ambas vertientes, la parte educativa y la parte clínica de acompañamiento de personas que pasan por esas dificultades, por estos trances. Pues con esta psicóloga y profesora vamos a hablar después del intermedio. Bueno, como primer consejo, muchas familias me preguntan, ¿qué puedo hacer en el caso que yo manejo mejor por mi adicción, de la cual me recuperé, ya llevo 7 años recuperado? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo no se drogue? Claro, hay muchos factores que influyen en que un hijo se acerque al consumo de drogas, pero sí que sería bueno educarles en un sentimiento de autoeficacia y autovaloración positiva. Otro consejo que doy normalmente en las conferencias que hago para padres es escuchar los sentimientos de vuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Yo con mi hija, de las cuales aprendo, tengo 2 hijas, una de 12 años, una de 9 años, un día me llegó la mayor y me dijo, papá, estoy estresada. Claro, normalmente, ¿qué hacemos los padres? ¿Tú qué vas a estar estresada si tú no tienes motivo para estar estresada? Pero sí que era cierto que estaba estresada y le pregunté, ¿cuáles son los motivos por los que estás estresada? Y ella me contestó que tenía que jugar a tenis, que tenía que aguantar a su hermana, que tenía que aguantar a su otro hermano, que tenía que ocuparse de cosas que su madre le encargaba, que tenía que aprobar, que tenía que hacer deberes. Claro, tenía motivos para estar estresada. En unas circunstancias normales, con el día a día y con el ajetreo que llevamos nosotros los padres, no prestamos atención a quizás esas inquietudes o esos sentimientos que ellos también tienen derecho a tener. Con lo cual, como segundo consejo, yo os diría que escuchéis a vuestros hijos. Otro consejo que os puedo dar es que acariciéis verbalmente a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Mi hija pequeña
de 9 años ahora. Cuando tenía 5 años ella tenía muchas ansias y muchas ganas de ayudarme. Entonces cogía los platos y se iba a la cocina para llevarlo cuando yo le decía que recogiera la mesa. O sin decírselo, ella la recogía. Pero claro, ¿cómo hacía eso? Cogía el plato y iba mirando la televisión. ¿Qué ocurría? Que el plato con todos los cubiertos acababa siempre en el suelo. Claro, lo normal, ¿qué se hace en esos casos? Eres un desastre, hija, no vales para nada. Claro, si le decimos esto a una niña pequeña, podemos estar generando quizás cierta inseguridad en ella. Claro, lo que yo hago es potenciar que ella se equivoque, como yo me equivoqué, y que a través del ensayo-error pueda crecer con cierta seguridad en sí misma. Pero claro, cuando ella hace algo bien, igual que hace algo mal, hay que reconocérselo. Eso quiere decir caricias verbales. Y es uno de los problemas que yo más habitualmente me encuentro en el programa Hermano Mayor, es la ausencia de límites. Poner límites a vuestros hijos. Tener un equilibrio entre la autoridad y la permisividad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque así educaréis a vuestros hijos en lo que llama José Antonio Marina el principio de realidad. Hijo mío, no todo en esta vida va a salir como tú quieres. Y eso les ayudará a manejar la frustración. Acordaros de que habéis sido adolescentes, acordaros y entender que en ese momento vais a sufrir de rebote alguna de las síntomas de la adolescencia de vuestros hijos, como es que os contesten. Todos hemos sido, en cierta medida, algo contestatarios. Ser un poquito tolerantes en esa etapa. No porque os contesten un día y peguen un portazo, ya se van a volver como los chicos que trato yo en Hermano Mayor. Pero sí que es cierto que hay que saber que en esa etapa de la vida estamos todos como muy desajustados y hay que guiarles y orientarles. Cuanto mejor les guiemos y les orientemos, mejor salida tendrán y más recursos para enfrentarse a la verdad, que como decía Mulder en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Como les decía, tenemos hoy con nosotros la suerte de tener pues, a una persona que creo que nos puede dar mucha luz sobre las dificultades emocionales de los adolescentes. Bienvenida, Beatriz. Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver. Es evidente que, aparte de la falta de estudio, uno de los factores que llevan a nuestros adolescentes y niños, ¿no?, a fracasos escolares son problemas emocionales. ¿Cuáles pueden ser los más habituales? Pues habitualmente cuando un niño tiene problemas en casa, problemas afectivos, problemas sin llegar al abandono extremo, porque entonces ya serían causas muy graves, es muy difícil que uno se concentre en el estudio, que uno se centre en clase cuando no está bien psicológicamente o cuando no está bien afectivamente. Para estudiar es un momento de silencio, ¿no? Y es un momento en el que nuestro interior nos habla mucho más que lo que realmente tenemos delante. Entonces, para estudiar es un momento en el que tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que ahí cuando uno está mal, pues es muy difícil concentrarse en estudiar si tú te sientes triste, si te sientes abandonado. Yo muchas veces le digo a los padres que con los niños, sobre todo, cuando son pequeños, tienen que sentarse con ellos a estudiar para crearles el hábito de estudio. Porque el hábito no se crea solo. Claro. Entonces, y es un trabajo arduo y diario, pero que a la larga, pues efectivamente da muchos frutos, ¿no? Entonces, pero todos los días hay que sentarse con ellos hasta que finalmente tengan hábito de estudio. No es siéntate a estudiar y mandar, porque no es la mejor forma, creo. Pero tú hablabas del abandono, o sea, digamos padres que le pueden dedicar poco tiempo o ninguno, sí. O también padres hipersobreprotectores, que a lo mejor están encima de él y aún el niño está en primero y segundo de bachillerato, por decirle lo de lo de niño, y siguen, vamos a estudiar, le toman la lección. Esto también produce baja autoestima en el... Claro. Yo cuando digo de acompañarlos a estudiar es en las primeras etapas, en la educación infantil, al principio de la ESO, pero luego ellos ya tienen que tener el hábito adquirido de estudio, y entonces ya luego ellos tienen que sentarse, y evidentemente a un niño de primero o segundo de bachillerato no hay que tomarle la lección, pero los padres siempre tienen que estar ahí, tienes que estar pendiente de ellos y sobre todo que ellos sientan que están queridos y acompañados. Claro, claro. En todo momento, aunque ellos lógicamente ya tomen lo que tú comentabas de la sobreprotección, tanto por defecto como por exceso, la protección es dañina para el ser humano, porque si lo sobreproteges es como que lo estás inhabilitando, como que no le estás demostrando con tus actos que él no es capaz de hacer tal o cual cosa, ¿no?
Y entonces al niño, a medida que va creciendo, a partir de los 12 o 13 años, ya hay que dejar que él solo vaya haciendo cosas. Me llama la atención cuando ves a niños de bachillerato que todavía sus padres los acompañan al instituto. Claro, eso emite una señal. Exactamente. No me fío de ti, no vales por ti. No sabes ir sola a clase, no sabes ir sola a te clase. puedes perder, no sabes cruzar la calle, claro, por ejemplo. Claro. ¿Y eso cómo afecta emocionalmente? Por sobreprotección. Sí. Pues tú no te sientes capaz de... Entonces, para tomar cualquier decisión o para hacer cualquier cosa, siempre tienes que pedírsela a tus padres. Claro. O tutores. No acabas de tener tu propia formación como persona y de tener tu propio criterio, que evidentemente con 16 años no hay que tener... o sea, los criterios que hay que tener son para cosas correspondientes a la edad, pero uno tiene que saber ya qué cosas me convienen, qué cosas no, qué cosas me gustan, qué cosas no. A veces vemos que hay padres que le dicen a los hijos, tú tienes que estudiar tal o cual cosa, tal carrera, y a ellos no les preguntan, pero tú qué quieres hacer realmente. Y eso luego, claro, generalmente suele terminar en fracaso, porque no estás haciendo lo que realmente te gusta, o incluso en cosas más sencillas, en actividades extraescolares. Pues tiene que ir al conservatorio porque a mí me gustó siempre la música y él tiene que hacer música, y al niño no le gusta la música. Claro. Pues... Oye, y estas situaciones que a mí me llama mucho la atención, de niños en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo, y en carrera, con una angustia tremenda, algunos optan los padres por llevarle al psiquiatra o al médico de cabecera, y entonces les da pues, ansiolíticos para afrontar los exámenes. ¿Cuál es el problema ahí? Pues yo creo que hay dos cuestiones. Una, que muchas veces se les exige mucho más de lo que pueden dar, porque si un niño está en horario lectivo de 8:30 a 2 y luego por la tarde va a inglés y al conservatorio y a fútbol y llega a casa a las 9 de la noche, lo normal es que esté agotado quien lo sienta a estudiar, ¿no? Entonces, si aún encima tienen que hacer tareas y estudiar, pues claro, les estamos exigiendo un rendimiento que un ser humano normal no puede dar, o que le costaría un sobreesfuerzo que a la larga trae repercusiones. Entonces, cuando tú le exiges demasiado y él no puede dar, tú te sientes frustrado, porque si tu padre, o si llegas a casa, pues saqué un 7 en matemáticas, ¡ay, pudiste haber sacado un 10! Nunca acabas de colmar la satisfacción de tus padres, ¿no? Y cuando es por defecto, cuando es abandono, pues el efecto contrario absoluto, ¿no? De da igual, si y luego, que bueno, lo vemos también que es muy común, que muchas veces cuando un niño suspende muchas asignaturas, castigado, sin teléfono, sin móvil, sin salir, 6 meses. Pero ¿y el castigo es efectivo? En la mayoría de los casos no. Porque lo que el niño necesita es que se sienten con él, que estén pendientes, niño o niña, me refiero a que estén pendientes de él, que estudien con él, que le pregunten qué te pasa, si tienes alguna dificultad en alguna materia. Que se sienta querido. Que se sienta querido y acompañado en el proceso, ¿no? Con lo cual, a veces son esas heridas emocionales las que provocan esas ansiedades, esas bajas autoestimas, ¿no? ¿Qué se podría entonces... Bueno, perdón, antes de ver soluciones, ¿no? Pero ¿qué más situaciones emocionales o más heridas emocionales puede pasar un adolescente, aparte de esa baja autoestima, de esas ansiedades? ¿Qué más circunstancias se pueden herir? Cuando a un alumno o a un hijo se le insulta indirectamente, tú no vas a ser capaz, tú no eres válido para esto, lo que estás es formando una autoestima baja en la persona, y esto a la larga, cuando eres adulto, se va a reflejar, porque nunca vas a ser capaz de creer en ti, de que tú vales, de que tú tienes tal o cual valía. Entonces eso es un problema que nos va a repercutir siempre. Es como cuando, yo qué sé, niños que a lo mejor son un poquito más rellenitos y le llaman gordos, pues aunque luego pese, vamos, lo mínimo que puede pesar, siempre va a creer que tiene, o sea, va a tener siempre una imagen distorsionada de sí mismo, ¿no? Un bajo concepto, no voy a ser capaz, yo con esto no puedo, yo no tengo la inteligencia que tienes tú, yo no tengo la capacidad de estudio que tienes tú. Y querrá, por otro lado, compensarlo para demostrar siempre a los demás que vale, con lo cual estará siempre... Con agresividad, problemas con los compañeros, todo este tipo de cosas, sí. Porque crees que el mundo es un sitio hostil que te trata mal, y entonces tú no eres merecedor de cosas buenas. Entonces,
la agresividad es un síntoma también de que tienes esa La carencia. autoestima baja. Generalmente sí, puede haber otros motivos, ¿no? Claro, sí, claro. Pero generalmente sí, porque uno se rebela y se rebota contra eso. Porque había un cuento que yo había leído hace muchos años, Kirikou y la bruja, y le decían que por qué la bruja era mala, ¿no? Era una bruja que vivía aislada en un monte y a todo el pueblo le decían que era una bruja mala. Y un niño que estaba interesado en, ¿pero por qué es mala? Que hasta que la espiaba, y la bruja era mala porque tenía una espina grande clavada en la espalda, ¿no? Claro. O sea, el dolor nos claro, le provoca. Claro, esa espina para muchos niños es no me han considerado, no me han apoyado, no he contado con... O no me han tenido en cuenta lo que yo quiero, Claro. no han tenido en cuenta mis decisiones. No me han dedicado tiempo. No me han dedicado tiempo. Y yo entiendo que ahora los padres todos trabajan muchas horas y demás, pero a veces no es cantidad, es calidad de tiempo. Es que llegues a casa y que no enciendas la tele, sino que te pongas a él a escuchar. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo ha ido el día? ¿Tienes algún problema? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué has hecho hoy en clase? Claro, porque los niños pequeños, uno se acerca a ellos, les pregunta y ya me hablan. Pero un adolescente me habla cuando él quiere. Con lo cual, si cuando me llega... yo estoy... El adolescente es una época difícil y todos pasamos por ella y sabemos lo que es. Y con el adolescente yo creo que tenemos que cultivar la paciencia. Y entonces no es cuando yo quiero, sino cuando él quiere. Claro. Pero yo siempre tengo que estar ahí. Claro, claro. Vamos a hablar de eso, de cuáles son las actitudes por las cuales un padre, una madre puede cuidar emocionalmente a sus hijos. Ya hemos dicho algunas cosas, ¿no? Dedicarles tiempo con calidad. Yo creo que lo más importante es dedicarles tiempo, dedicarles atención, escucharles. Es muy importante también cómo nosotros nos comportamos delante de ellos. A veces creemos que la educación solo es la que transmitimos verbalmente, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero yo considero que es mucho más importante la no verbal, ¿no? Es muy incoherente si yo a un hijo mío le digo, oh, no mientas, no se puede mentir, eso está mal, y luego él a mí me oye contar mentiras. Claro. Muy incoherente. Muy incoherente y además que le va a afectar más lo que yo hago más que lo que yo digo. Claro. Entonces, pues en ese tipo de cosas tenemos, y yo creo que sobre todo, formarnos los educadores, los padres, los que estamos en contacto con gente adolescente o con niños, formarnos nosotros como personas. Porque si tú eres una persona formada, si tú eres una persona con valores, se lo vas a transmitir de una manera o de otra. Claro. Mira, ¿cómo podíamos hacer? Vamos a centrarnos en uno de los temas que a mí me inquieta mucho, ¿no? Un niño o niña, aun con buenos resultados académicos, un adolescente, un joven, pero que piensa con muy baja autoestima. ¿Qué podríamos hacer tanto en escuela como en casa para mejorar esa autoestima? Pues yo creo que una de las cosas que nos suben más la autoestima es reforzar todas las cosas positivas que hacemos o que tenemos, ¿no? Y no tanto machacar aquel defecto o aquella asignatura en la que no destacas, sino pues qué bueno eres si sacas en todo buenas notas y en una asignatura, por ejemplo tecnología, sacas un 5, pues no, es que en tecnología sacaste un 5 y machacar en eso, sino reforzar todo lo positivo. Y eso al fin y al cabo nos va entrando y es una cuestión que nos queda ahí dentro cuando te dicen lo bien que hacer las cosas, lo que vales, cuando el padre o la madre ve las cualidades del hijo y las potencia, porque si tú ves que tu hijo es muy bueno al fútbol, deberías de meterlo en fútbol, o si es muy bueno cantando, deberías de meterlo en canto, ¿no? Pero lo que sea, ¿no? Forzar sus cualidades, o sea, reforzar, perdón, no machacar en los defectos, porque no somos perfectos ni en todo ni para todo. Claro. Entonces, si yo canto mal y mis padres siempre me están, es que qué mal cantas, llega un momento en que digo, ya, por favor. Claro, claro. Entonces, pues reforzar lo positivo que tenemos y sobre todo, dar mucho amor. Claro. Mirar a los ojos y decirle una y otra vez a tu hijo o a tu hija, yo te quiero, estoy aquí, y demostrárselo con hechos. Claro. Independientemente de que suspenda o de que apruebe, de que sea el número 1 en fútbol o que no dé pie con bola. O que no dé pie con bola. Claro. Exacto. Tú a tu hijo lo quieres por el mero hecho de ser un ser humano y de ser tu hijo, ¿no? Claro. Y manifestárselo. Y manifestárselo. O a los alumnos, son tus alumnos y, como decía el otro día una compañera, serán nuestros futuros médicos, nuestros futuros políticos, nuestros futuros todo, bomberos, lo que sea, pues están en nuestras manos en formación. Claro. Apoyarlos, creer en ellos y demostrarle que valen,
porque todos valen, todos valemos. Claro. Y ahí, y cuando me hablas de manifestar cariño, también físicamente. También. Quizá a los padres varones nos cuesta más culturalmente un abrazo, un beso al hijo, a la hija, ¿no? Y es importante. Es muy importante. Cuando le preguntas a muchas veces, pero ya hablo a gente mayor, ¿cuántas veces le dices a tu madre o a tu padre o a tu pareja que la quieres? Ah, nunca, eso ya se sabe. Ya lo sabe, ¿no? Eso ya se da por hecho. Y no se da nada por hecho. Claro. Yo creo que es importante decirlo. Y manifestaciones de cariño, de abrazos. No se trata de estar todo el día sobando al otro, todo el día, porque también hay padres que están todo el día ahí agarrándolos, que no los dejan respirar. Uno necesita también su espacio, ¿no? Su espacio de privacidad, de intimidad, de libertad. Los adolescentes de modo especial. Y los adolescentes de modo especial, porque empiezan ya con su grupo de amigos, ya los padres los ven como rivales, porque lo que dicen los amigos es más válido que lo que dice un padre, pero... Claro. Y otra cuestión, ya como psicólogas y como clínica, cuando viene un niño, un joven, con unos niveles de ansiedad tremendos por los exámenes, porque tienen que sacar un 12,5, un 13,5 para entrar en tal carrera, que es la nota de corte es altísima, aparte que el propio sistema está favoreciendo eso, y es tremendo, y es aberrante, pero ¿qué medida o qué medidas sencillas se le puede decir a unos padres o a unos profesores para que puedan orientar bien a ese chaval que está, o sea, chica mal, ya desatada de nervios, ¿no? ante ese Everest que tiene que escalar en un tiempo récord, ¿no? Pues yo creo que lo primero que deberíamos tratar de hacerle ver es que el que saque el 12 o el que entre en esa carrera no es lo vital de su vida. Lo más importante es que ella esté bien como persona. Si tú estás tranquilo, además, eres más capaz de estudiar más, claro, de hacer unos mejores exámenes, de asimilar conceptos, de demostrar que los claro, tienes, ¿no? Entonces, lo más importante es que tú como ser humano estés bien, te sientas bien, y no la meta es tal carrera, y si no hago esta carrera, pues es un desastre absoluto y ya qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Claro. Dice el refrán que cuando una puerta se cierra, 100 se abren, y entonces a veces crees que si no haces medicina se acaba el mundo, claro, y a lo mejor no quitas, ¿no?, la nota para medicina y la quitas para otra carrera, y esa es tu pasión y es donde te vas a encontrar realmente feliz y desarrollado como persona. Claro, claro. Nos preguntaban unos padres al programa de Educando, qué hacer con su hijo que se ha instalado, es un joven de segundo de bachillerato, en la negatividad. No soy capaz, no lo voy a conseguir, no, y curiosamente eso ha traído mayores niveles de ansiedad y más bajo rendimiento. Claro. ¿Hay relación y cómo afrontar eso? Pues es difícil así en un pero yo creo que lo primero es empezar a establecer metas pequeñas, ¿no? No el sacar un 10 en el examen, sino vamos a hacer los deberes de hoy o vamos a estudiar el tema de hoy, y ya el examen ya se verá, y ya si sacas un 10 y si sacas un 5 va a ser exactamente lo mismo, pero empezar a establecer metas a corto plazo. O sea, vivir el día a día. El día a día, el claro, tomar conciencia y después hacer cosas que nos motiven. Claro. Es importante estudiar, pero también es importante hacer aquello que me motiva, que me gusta, que, o sea, si no, a mí me gusta ir a clases de baile, pues dedicar tiempo a eso. O sea, que es un error esos padres que dicen, estudiar, y le saqué ya de baile y de fútbol para que solo se dedique a estudiar. No. Y le fue peor, claro, o por lo menos estaba como una olla a presión. Exactamente. El hacer actividades que nos satisfagan y que nos motiven y que nos alegren el alma, pues te ayudan a estar mejor. Y si tú estás mejor, eres más capaz de estudiar. En cambio, si estás 5 horas metido en una habitación, no rindes. Claro. ¿Y de qué se trata? ¿De estar 5 horas o de rendir? Claro. Entonces, las metas a corto plazo, porque cuando ves que eres capaz de conseguirlas, te vas autorreforzando. ¿Ves? Esto fui capaz. Claro, es dar pequeños pasos. Dar pequeños pasos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Beatriz, pues muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer el tenerte aquí. Gracias por tus orientaciones. Estoy seguro que los que nos han escuchado se han quedado con ganas de mucho más. Pero se trata de esto. Se trataba hoy de ver que tenemos un papel importante, padres y profesores, para lograr una mejor calidad emocional de nuestros hijos. Y además, solo una cosa más, que todo lo que le hacemos a nuestros hijos, ellos luego van a ser padres, y si tienen heridas emocionales, porque los padres también las tienen, ¿no? Pues
también se las van a inculcar, y esto es la pescadilla que se muerde la cola, y entonces Claro. esto hay que romperlo. O sea que, Hay que educar a personas. por tanto, tenemos que tomar también conciencia los padres de Sí. dónde nos hirieron a nosotros para no Exacto. repetir. Exacto. Porque sí es cierto, y sí es cierto, aparte, yo lo he experimentado personalmente, que uno comete con los hijos los errores que quizá involuntariamente Sí, los sí. padres tuvieron con uno, con lo cual Sí. transmites Lo mismo. formas hasta que te das cuenta y puedes... Y hay que romper ese bucle. Claro, De claro. alguna manera hay que romperlo. Es difícil, pero no imposible. Pero ¿no? se puede, claro Se que puede. sí. Y además por amor a los hijos. Exactamente. Claro. Muchísimas gracias, Gracias Beatriz. a vosotros, de verdad. Pues espero que les haya sido de mucho interés este programa. Seguiremos hablando de todo este ámbito que es el ámbito emocional y en el que tanto tenemos todos que aprender. No dejen de, si tienen alguna consulta, pues enviárnosla para poder, con nuestros especialistas e invitados, el poder responderle. Y les deseo que sean muy felices.